Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Yo soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. Soy el profesor Obed Santos Huerta y efectivamente es un gusto estar aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre explorando las formas de un poema. Con esto nos referimos a considerar formas gráficas como indicios de contenido. Eso suena como si la poesía estuviera relacionada con los dibujos y con los objetos. ¿Es así, profesor? Tienes razón. Esta relación que mencionas nos permite comprender que los poemas visuales no solo brindan significado a través de lo que dice este, también su forma gráfica adquiere expresividad, lo que posibilita buscar muchas otras formas de representar. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. En esta sesión, nuestro aprendizaje esperado es crea textos poéticos con formas gráficas, con el propósito de considerar formas gráficas como indicios de contenido. La finalidad es compartir nuestras ideas para conocer y comprender las formas gráficas que tienen los poemas, así como explorar las posibilidades que tenemos para realizar nuestra propia creación. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, de las inquietudes, las dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Nuestra vida, si miran a su alrededor, se compone de formas, ya sean naturales como una nube o una montaña, o creadas por la mano de los humanos como una casa o una carretera. Y estas pueden ser palpables, solo observables y, claro, imaginarias. Pero cualquiera de estas formas que podemos representar, por ejemplo, en un poema de forma gráfica. ¿Formas gráficas? Eso me parece como si fuera una sesión de dibujo o de arte. Pues no estás alejado de esa idea. En realidad, esa será nuestra guía. Observa estas imágenes y dime lo que observas. Veamos. Ay, maestro, pues eso es muy sencillo. Un reloj despertador y un reloj despertador, pero sonando. Pareciera algo muy evidente, pero ¿cómo sabemos que es un reloj despertador? ¿O qué está sonando? Si lo pensamos un poco, te darás cuenta de que existen algunos aspectos que nos hacen inferirlo. Bueno, sé que es un reloj despertador porque los he visto en algunos libros o películas. En la segunda imagen, bueno, porque el reloj tiene unas líneas curvas a los costados que expresan como movimiento. Y claro, la segunda imagen es más grande y eso me hace imaginar que al sonar se magnifica. Efectivamente, esas marcas gráficas del segundo despertador señalan movimiento y nos hacen pensar que está sonando. Es decir, nos permite crear nuevos significados. Pero esas formas, ¿cómo las podemos descubrir? Les invito a imaginar los números del 1 al 9. Piensa, ¿cómo los dibujarían? Bueno, ya imaginé su volumen, la secuencia y hasta cómo lo escribo. ¿Podría escribirlos con letra o con número? Bien,
Eso nos va a ayudar con la siguiente imagen. Observemos con atención y realicemos la lectura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora tengo 2 preguntas que hacerte sobre este texto titulado Cuento del poeta español Felipe Bozo. ¿Se te dificultó la lectura? ¿Qué aspectos de forma se te hicieron llamativos? Bueno, me llamó la atención que estaban intercaladas las palabras y números. Y claro, la naturalidad con la que se lee y el ingenio. Eso quiere decir que la forma de los números que imaginaste y las palabras no interfirieron en tu atención de lectura ni apreciación. No lo había pensado. Pero veo que efectivamente 2 aspectos distintos se lograron relacionar. Quizá ahora las y los alumnos tienen ya nociones de lo que es la forma. ¿Por qué no profundizamos en cómo se presentan y sus tipos? Estas y otras interrogantes las resolveremos y es momento de hablar de forma. Veamos el siguiente video para tenerlo más claro. ¿Cómo percibimos las formas? Gracias a la luz. ¿Ven esta sombra? ¿Qué es? Es la silueta de un cuerpo. Y si trazamos una línea delimitándola, obtenemos un contorno. Al trazar los contornos de las formas, podemos representar en un dibujo las cosas que existen y que vemos a nuestro alrededor, o también cosas que imaginamos. En el mundo, existen formas que se conocen por su dimensión. Las formas bidimensionales tienen altura y ancho. Por ejemplo, una letra o un dibujo. También hay formas tridimensionales, que además de tener altura y ancho, tienen profundidad, o sea, volumen. Ejemplos de ellas son los seres humanos, los edificios o las plantas y flores del jardín. Entonces, de acuerdo a lo que vemos, en el mundo material existen diferentes tipos de formas. Formas naturales, que son las que se encuentran en la naturaleza, como las plantas, flores o piedras. Y formas artificiales, las cuales son generadas por el hombre y suelen ser rectangulares y rectas, como los edificios o muebles, como una banca del parque. Todas las formas, ya sean tridimensionales o bidimensionales, naturales o artificiales, las distinguimos como tales porque están delimitadas por sus bordes. Bordes que nos indican los límites de las figuras en el espacio. Así, somos capaces de distinguir las formas de las figuras y del fondo. Los artistas expresan la interpretación del mundo que conocemos, aunque a veces también crean un universo propio. Por eso, algunas veces representamos cosas que conocemos e identificamos fácilmente, y otras veces no. En las artes visuales podemos distinguir 2 tipos de formas: las formas figurativas y las formas abstractas. Las primeras se refieren a las formas que representan objetos que podemos reconocer de nuestro entorno, como las nubes, las plantas, las personas, los animales o los edificios donde habitamos. Mientras que las formas abstractas no representan nada. Aunque sí que pueden expresar un sinfín de cosas, como estados de ánimo, movimiento, ritmo.
Por otra parte, las formas figurativas pueden ser trabajadas con un alto grado de mimetismo, es decir, que la figura representada es muy parecida a como la conocemos en la realidad tangible. Sin embargo, las formas figurativas pueden tener cierto grado de abstracción y ser muy esquemáticas o sintéticas. De tal manera que, cuando hacemos imágenes sin muchos detalles, pero con formas que todavía representan cosas reconocibles, estamos creando composiciones figurativas. Entonces, ¿cuándo una imagen es totalmente abstracta? Las formas abstractas no imitan algo. Las composiciones abstractas expresan las formas en sí mismas. Se caracterizan por sus curvas o la dirección de sus rectas, por sus colores y texturas, así como por las relaciones espaciales entre las mismas figuras. Entonces, profesor, ¿con cuáles formas se trabaja en la poesía? Con ambas. Algunos autores han decidido utilizar las formas figurativas para expresar su relación entre contenido e imagen. ¿Esto significa que las formas abstractas, como vimos, requieren más esfuerzo y detalle para apreciarlas? Así es. Además, cada autor decide utilizar las formas figurativas para expresar su relación entre contenido e imagen. Y otros prefieren las formas abstractas para que el lector llegue a sus propias interpretaciones. Lo que acaba de mencionar el profesor crea otra duda. ¿Cómo es esa relación entre el contenido y la forma gráfica? Qué bueno que no preguntas. De alguna forma nos predispone a tener algunas pistas sobre el contenido que podemos encontrar, aunque no fuera nuestro idioma. Es decir, la distribución de los poemas, la disposición de las estrofas, el espacio, la puntuación y la tipografía nos ayudan al lector a tener una noción del contenido del poema. Es decir, que vamos a relacionar su significado con la manera en que nos presenta, ¿cierto? Bueno, no siempre corresponde de esa manera, pero existe una probabilidad de que así suceda. Por ejemplo, veamos este caligrama. En este caligrama, la forma se asemeja a una flor. Sin embargo, las palabras expresan más sentidos geométricos. Podemos asumir que la forma de la flor es un pretexto para hablar de las formas geométricas o viceversa. O ambas. Claro, por eso el poema dice: delirantes rombos, rombos, rombos. Y en el apartado que simboliza a la flor dice: espirales, espirales, espirales y cuadrados, cuadrados. Y con la palabra rombo se representa una hoja. Mientras que la flor comienza con un cuadrado y después forma una espiral. De alguna manera, la imagen podría predisponernos sobre el contenido, pero al encontrarnos con el texto original, será posible que nos nazca más curiosidad para adentrarnos a la lectura de estos poemas. Claro, porque en la poesía visual, la forma gráfica y el contenido forman nuevas perspectivas, así como imágenes que generan distintas emociones. Veamos los siguientes poemas del catalán Joan Brossa. En estos 3 poemas podremos encontrar otros aspectos que van más allá de la forma, aunque es inevitable observar que son letras y muestran una relación muy estrecha entre la forma y el contenido. Podríamos decir que la poesía visual busca crear una experiencia donde se encuentre lo estético, las formas, el signo, los significados y los soportes a través de los cuales se transmite. La estética tiene varios campos de estudio, pero en este caso nos referimos a la manera en que nos relacionamos entre lo que percibimos y la apreciación que tenemos con la imagen. Volvamos a una de las anteriores del poeta Brossa. Por ejemplo,
¿Tú qué percibes en esta? Lo que más llamó mi atención fue precisamente el color y que está refiriéndose a un pez, pero también es una letra que tiene una forma conocida. Para que podamos ver cómo esta forma gráfica tiene relación, vamos a observar cómo están distribuidas las letras y la proporción que tienen. Veamos qué descubrimos. ¿Qué es lo que pueden ver en este poema del chileno Nicanor Parra? ¿Qué forman las primeras 4 figuras? Me parece que aquí ya podemos ver formas hechas que además forman la palabra todo, lo que hace más interesante la figura, pues utiliza recursos gráficos. Así es. Las y los poetas se valen de algunos recursos gráficos como el ícono y el símbolo. Quiero inferir que cuando decimos ícono y símbolo, estamos marcando una diferencia entre estas dos posibilidades de expresión. Efectivamente, se pueden utilizar algunos de estos recursos gráficos para construir el poema. ¿Me ayudas a describir lo que ves en la imagen? Puedo observar que tenemos una jirafa, pero del otro lado está un poema visual que dice... ¿qué dice también jirafa? Así es. Si decimos que esta imagen tiene una relación icónica, ¿qué podríamos entender por ícono? ¿Qué se parecen al objeto o imagen que buscan representar? Te estás acercando, pero para que sea más claro, veamos qué es el ícono. Los íconos son signos que mantienen una relación o semejanza con el objeto representado. Como en la imagen que observamos donde una forma se parece a la otra. El cuello largo de la jirafa se representa con la I latina, larga, y hay una semejanza evidente. En este caso, ¿qué les pareció la relación de semejanza entre el corazón y el chico? Profesor, pero también nos hablaba del símbolo como un recurso gráfico para la poesía. Claro, es un recurso que se puede utilizar para construir un poema. Voy a necesitar de tu ayuda para poder introducirnos en este concepto. Claro, profesor. ¿Qué necesitamos hacer? Primero, vamos a describir la imagen que se presenta. Bueno, lo primero que puedo reconocer es una paloma que, bueno, si no me equivoco, se refiere a la paz. Después otra figura. La he visto, pero no recuerdo exactamente qué es. ¿Ustedes recuerdan? Muy bien. Como se darán cuenta, una imagen que puede resultar conocida es esta. Se le conoce como la paloma de la paz. Y para responder, si es que no la recuerdan o no saben qué es la segunda figura, se utiliza para referirse a la paz y ambas imágenes son símbolos. Así, un símbolo es una manera de representar algo con una forma convencional, es decir, aceptada por los demás, como lo pueden ver, y quizá porque es una manera sencilla de darle significado a algo que, además de nombrarlo, podemos representar de forma sencilla. ¡Ay, claro! Ya decía yo que la había visto en algún lugar representada. Pero es cierto que algunos símbolos no nos serán tan fáciles de identificar. Sí, por eso decimos que es una forma simbólica de representar algo, pero veamos su definición. El símbolo es un elemento u objeto material que, por convención o asociación, se considera representativo de una entidad o idea. Entonces, la poesía le sucede algo igual. Las palabras y su organización también pueden ser simbolizadas. Así es. Lean el siguiente poema del poeta mexicano Raúl Renán. Permítanme hacerles algunas preguntas. ¿Cómo lo leyeron? ¿De arriba hacia abajo, como se lee en la forma convencional, o de abajo hacia arriba?
¿Y por qué creen que al final del poema hay un pez que al parecer nada hacia arriba? Pues profesor, es difícil leerlo de la manera convencional, es decir, de arriba hacia abajo, pero si se lee de abajo hacia arriba, entonces tenemos lo siguiente. Volvamos a la imagen y lean conmigo. Salto del limo al corazón, del río donde la cumbre acogerá mi vida en desove. Debo decir, por lo que sé, que un pez que nada a contracorriente es el salmón y lo hace para depositar sus huevecillos, así que la fuerza que debe emplear requiere un esfuerzo mayor y corre enorme peligro porque en ese camino los esperan fieras y humanos que los quieren cazar. Profesor, con todo lo anterior puedo observar que las formas gráficas dicen más que solo las líneas y curvas que nos muestran. Cierto, veamos otra imagen. Pero antes, piensen qué juegos de palabras o formas vienen a la mente con la palabra universo. Bueno, se me viene a la memoria constelaciones, planetas, órbitas, distancias y colores. Bien, ahora veamos lo que hizo el poeta surcoreano Jung Tae-min con esa palabra. En la parte superior podemos observar que son 3 palabras al inicio, al centro y al final. Una de ellas está en el centro del círculo que contrasta el blanco con el negro. Ahora preguntémonos, ¿tendrá una parte simbólica o icónica? Yo digo que simbólica porque se refiere al yin y el yang, es decir, al equilibrio. Y además hace un juego entre la dualidad, la luna y el sol, es decir, el complemento que forma un verso. Muy buena observación. También sería importante recuperar cómo es la distribución de la palabra universo y las otras posibilidades de crear nuevas palabras como undiverso, lumverso, sol y unverso. ¿Podríamos ahora, para que las y los alumnos apliquen lo aprendido, cumplir un reto? ¡Claro! Les pido que observen detenidamente las palabras compuestas e imágenes que agregamos y que piensen cómo podrían considerarlas para crear un poema visual o concreto. Como pueden leer, las palabras son girasol, altibajo, agridulce, mediodía, sinfín y rompecabezas. Y agregamos unas imágenes que podrían servirles para imaginar qué podrían hacer con las palabras y la forma, aunque ustedes pueden pensar en otras formas para aplicar cualquiera de estas palabras. Me parece genial. ¿Usted trae alguna muestra de cómo se podría ver al menos una de ellas? Para que las y los alumnos vayan pensando en otras opciones. Claro, veamos lo que hizo la alumna para que ustedes con una de las palabras pongan atención. Y como pueden observar, la alumna eligió la palabra girasol y formó 3 figuras que en suma reflejan movimiento y para su creación utilizó las herramientas de movimiento de un programa de edición de su computadora. Sin embargo, ustedes pueden hacer a mano o servirse de ambas formas. ¿Ya pensaron qué otras palabras, versos o poemas breves podrían usar para tal fin? Así es. Ahora pueden hacer el mismo reto con otros poemas, ya sea de su autoría o de otros. Se me ocurre ahora la palabra medialuna. Como se dan cuenta, tiene enormes posibilidades al momento de considerar las formas gráficas en sus creaciones o al momento de observar un poema visual o concreto. Estamos a punto de cerrar la sesión. Recuerden que nuestro aprendizaje esperado fue crea textos poéticos con formas gráficas y nuestro propósito, considerar formas gráficas como indicios de contenido. Esperamos que encuentren en la exploración de las formas gráficas una oportunidad para crear y desarrollar su imaginación. Busquen más maneras y posibilidades de plantear formas en los poemas.
Con estos nuevos conocimientos, ahora pueden realizar diversos tipos de poemas visuales y tener sus propias creaciones. Además, pueden buscar en su libro de texto de lengua materna de segundo grado algunos otros ejemplos para reforzar lo aprendido. También podrían investigar y revisar algunas formas gráficas que sean de su interés. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido explorando las formas de un poema. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.